Muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar entonces con lo que viene a ser el tema de potencia disipada. ¿Qué cosa es la potencia disipada? La potencia disipada, sin dudas, viene a ser aquella potencia que se va a liberar cuando se efectúa un determinado trabajo, pero debido, lógicamente, a la acción que podría ser por el calentamiento, por ejemplo, en el caso de el rozamiento, que es culpable de ese tipo de calor, desgaste que se puede generar en una máquina, por ejemplo, ¿no? O en un motor, el cual se requiere para realizar una determinada potencia. Entonces nosotros vamos a decir que la potencia disipada simplemente viene a ser, ¿qué cosa viene a ser, profesor? Viene a ser igual a la potencia, obviamente, realizada por el rozamiento, tal y como lo estás observando ahí. Y ahora, profesor, ¿y esa potencia a qué es igual? Bueno, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sobre el tiempo. Pero eso sí, pone un signo menos adelante debido a que el trabajo realizado por el rozamiento, todos nosotros sabemos que es un trabajo negativo. Es por eso que es necesario que tengas esas consideraciones, ¿no?, al caso. Muy bien, es muy importante para nosotros determinar esa parte, pues, ¿no? Claro que sí. Entonces ya estamos observando nosotros la forma de cómo nosotros podemos calcular la potencia disipada. Además, también recuerda tú que acá también está relacionada la potencia útil, y de todas maneras tú podrías decir que la potencia total o potencia absorbida por una máquina es equivalente a la potencia útil más la potencia disipada o liberada. Muy bien, esta ecuación también es importante porque nos establece la ecuación de la potencia absorbida y la relación que hay entre potencia útil y disipada para un motor o máquina, ¿no? Claro, en el tema de eficiencia nosotros vamos a ver con mayor afán esta parte y va a ser muy importante también para ti. Es por eso que es importante que veas estas causas. Ahora veamos un pequeño problemita que es bastante interesante para nosotros. Veamos este problema, el cual lo vamos a proceder a leer en estos momentos. Nos dice: calcular la potencia que disipa el hombre cuyo objeto es jalar con rapidez constante un bloque de granito de 200 kilogramos en 4 metros. Si dispone de 2 minutos y el coeficiente de fricción cinética entre el granito y el piso áspero mide 0,5. Bueno, la aceleración de la gravedad, según el problema, vale 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es simplemente evaluar un diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, con nuestro diagrama de cuerpo libre ya podemos hacerlo todo bien y todo excelente, tal y como podrías verlo acá. Muy bien, entonces diremos, mira, observa acá. Haciendo nuestro DCM, nos damos cuenta entonces que acá estaría presente entonces el hombre que jala y con una determinada fuerza, ¿no? Claro, vamos a poner acá la fuerza F, que se manifiesta según ahí, tal como estás observando. Pero bueno, debido a ello, el bloque también se va a desprender y va a comenzar a moverse, ¿no?, tal y como podemos observar. Y existirá acá una fuerza de rozamiento. Claro que sí. Bueno, sería una fuerza de rozamiento cinético, tal y como lo puedes observar en ese problema. Perfecto. Entonces ya tenemos la fuerza de rozamiento ahí. Vamos a calcular la fuerza de rozamiento, para lo cual necesito yo establecer lo siguiente. Profe, ¿qué es lo que necesita usted establecer? Bueno, la fuerza de gravedad o peso sobre el bloque, que estaría expresado de la siguiente manera. Mira, observa detenidamente para que te des cuenta de lo que estamos hablando. La fuerza de gravedad mg
se va a calcular como el producto de la masa por la gravedad. Bueno, la masa del bloque es de 200 y la gravedad vale 10. Ah, ya, profe, sería 2 multiplicado por 10. Y eso sería 2000 newtons. Bueno, eso será equivalente a ¿quién, profe? Eso será equivalente a la fuerza de reacción normal, que inmediatamente lo vamos a proceder a graficar. ¿Te das cuenta, sí o no? Ahí está presente entonces esa fuerza de reacción normal. Muy bien, ahora calcularemos lo que se llamaría la fuerza de rozamiento, ¿no? Diremos entonces, profe, la fuerza de rozamiento es igual al mu cinético multiplicado por la normal. Así es como se calcularía eso. Claro, profe. Y el mu cinético, según el problema, vale 0,5. Y la reacción normal por el equilibrio, bueno, vale lo mismo que está acá, o sea, 2000. Bueno, eso sería equivalente a 1000 newtons. Muy bien. Ya tenemos entonces la fuerza de rozamiento. Ahora calculemos el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento. Ese trabajo sería menos la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia. Bueno, la distancia que va a estar en el movimiento vale 4 metros. Entonces sería menos 1000, profe, ¿por cuánto? Por 4 metros, ¿no? Claro, entonces ponemos menos 1000 por 4 metros. O sea, el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento vale menos 4000 joules, tal y como lo puedes observar ahí en el problema, ¿no? Entonces, creo que ya está a punto de ser resuelto ese problemita, ¿no? Creo que ya no falta ningún detalle más, simplemente proceder a desarrollar. Bueno, ya tengo entonces el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento, e inmediatamente lo que vamos a hacer acá es calcular la potencia disipada. Diremos entonces, la potencia disipada, profesor, es igual a menos el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento sobre el tiempo, ¿no? Menos, bueno, la fuerza de rozamiento tiene menos 4000 joules sobre el tiempo. Profe, ¿y el tiempo cuánto vale? Bueno, 2 minutos dice, ¿no? Ah, profe, o sea, 2 por cuánto? Un minuto tiene 60 segundos. Claro, pues 2 por 60, tal y como puedes observar ahí en el problema. Inmediatamente se me van las pelotitas y lo único que voy a tener acá es la división entonces de 400 dividido entre ¿cuánto, profe? Entre esta cantidad, ¿no? Que vendría a ser 12. Bueno, puedes seguir simplificando si tú deseas, claro que sí. Por ejemplo, acá mitad 1, mitad 200, y vas a decir 200 dividido entre 6. Bueno, ya lo dividimos directamente, ¿ya? Para no hacer mucho espectáculo, diremos entonces la potencia disipada será igual a ¿cuánto, profe? 200 entre 6 sale 33,33333 watts. Esa sería entonces la potencia disipada en el problema. Ojo, esa es la potencia disipada en el problemita. Yo sé que ha estado muy fácil, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, ¿no? Recontra facilísimo, como lo puedes observar. Cualquier duda ya sabes muy bien que puedes ir al canal y acercarte y brindar tus opiniones.